Bueno, y a raíz de mi último video, en una parte al final de la imagen del eclipse, se ve el sensor de cigüeñal en la rueda de dientes que yo improvisé, que yo fabriqué. Y un amigo me pregunta, ¿qué sensor usaste? ¿De dos pines? ¿De tres pines? Y si es de los que lleva corriente, si es de los que no lleva corriente. Y es como la vez número 50 que me preguntan. Y preguntas bastante confusas. Como gente queriendo indagar, saber sobre cómo funciona. Y entiendo porque ya hace que, como en 2011, que comencé con lo de las computadoras programables y estas cosas. Y como yo soy bastante curioso en eso, no me quedo con bueno, usa este sensor, pon aquel, sino que me gusta saber por qué tiene dos pines, tres pines, cuál iba a usar, cuál funciona mejor, cuál me conviene más. Y entiendo que hay mucha gente que... Y ok, entonces bueno, este, el que se interesa en esto de las computadoras programables y todo eso, en algún momento se va a topar con que necesita saber esa información. ¿Cuál es el sensor que va a usar? ¿Qué marcas? ¿Ok? Hace bastante calor aquí. Está haciendo un calor el desierto. Entonces, nada, decidí hacer un video con respecto a esto, o por lo menos compartir un poco lo que yo he aprendido desde ya hace más de 10 años con todo este tema de los sensores, que me tocó. Yo comencé por allá en el 2011 con una Mega Square 1, que tiene un manual extensísimo en el internet de la A a la Z con respecto a lo que son los sensores, cómo se conectan, qué es un sensor VR, qué es un sensor Hall, o en el caso de los poco utilizados, pero sí los hay, ópticos. Entonces, se me ocurrió hacer un video con respecto a eso, y porque también busqué en YouTube y no conseguí una explicación, digamos, sólida. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar que se entienda y bueno, como siempre, la caja de comentarios, preguntas, para eso estamos aquí. Bueno, empecemos por el principio. Sensor VR. Como les dije, empecemos por el principio. ¿Cómo están? Saludos. Sensor VR. ¿Qué es un buen sensor VR? ¿Qué significa? Variable reluctor, o sensor de reluctancia variable, es lo que quiere decir. Vamos a comenzar por ese porque es el que es como medio más tedioso, más o menos. Esto estará grabando, ¿verdad que sí? Sí, está grabando. Ok. Bien, entonces me preguntan, ¿eso de sensor VR qué es? ¿El de dos pines, tres pines? El sensor VR, no se dejen llevar por eso de tres pines, dos pines. El sensor VR, supongamos que este es el conector. Hay sensores VR de tres pines y hay sensores VR que la mayoría son de dos pines. Entonces pueden confundir el de tres pines con un Hall. No se dejen llevar por la cantidad de pines para definir qué tipo de sensor es, Hall o VR. Necesitan dejarse llevar es por cómo funciona, y hay otro método más fácil todavía, ¿ok? Pero vamos a ver cómo funciona, ¿ok? ¿Qué pasa con el sensor VR? Es un sensor inductivo. Cuando digo inductivo, imagínense una bobina, ¿ok? Tiene un imán en el centro, ¿ok? Y este es el sensor, digamos, el cuerpo del sensor, ¿ok? Y aquí están los dos cables, ¿ok? Señal y negativo, en este caso. ¿Qué pasa aquí?
Cuando el diente de, digamos, de la rueda dentada, ¿sí? Espero que se esté entendiendo este garabato. Está al frente, aquí hay 1 milímetro, ponte. Está al frente del sensor, se produce un campo magnético entre el imán y el diente metálico, ¿ok? Genera una tensión, un campo magnético genera una tensión en el embobinado y emite una señal. Bastante tenue porque es un sensor pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no requiere una alimentación de 5 o 12 voltios para funcionar, para emitir, para generar su propia señal, su propio voltaje. Es mínimo, es muy pequeño, porque es pasivo. ¿Qué pasa cuando es de 3 pines? Sencillo. El cable entre el sensor y el conector, estos son los dos cables, pero tiene, digamos, un recubrimiento. El cable, entonces le está acabando la tinta. Supongamos que esto va por aquí, por dentro, lo estoy poniendo así en grande, pues. Tiene alrededor de estos dos, que son los importantes, tiene una pantalla o una malla de protección, de blindaje anti ruido electromagnético o interferencias, ¿ya? Porque estas son señales muy susceptibles a que cualquier ruido electromagnético, onda, señal de radio o corriente o cualquier campo magnético la haga variar. Entonces, este recubrimiento tiene una malla o, digamos, una pantalla, lo van a encontrar así en inglés, lo van a encontrar como screen, ¿ok? O van a encontrar que es como un papel aluminio, seguro lo han visto, ¿ya? Un papel aluminio alrededor de dos cables. Entonces, esa pantalla, ese metal, ese papel aluminio, va conectado a una tierra, ¿ok? Tiene una tierra. Aquí está el conector, digamos. Les decía que no me fijé que no se veía bien en la pantalla, en la parte de abajo. ¿Ok? Les explicaba que uno de los pines, del conector de 3 pines de un sensor VR, es el que le da la tierra a la pantalla, o al screen, o al blindaje del cable. ¿Ok? Y bueno, cuando tiene 2 pines, entonces no tiene pantalla. Sí la tiene, solo que el pin de tierra, que le da tierra al embobinado, también le da la tierra al mismo tiempo a la pantalla. Solamente eso se trata de un diseño distinto, ¿ok? Para la misma función de un mismo sensor, de un mismo tipo de sensor, ¿ok? ¿Por qué se llama sensor VR? ¿Por qué es variable? Bueno, al ser pasivo y la bobina conducirse o accionarse por un campo magnético que va y viene por la puesta al frente de un diente o un gap o una separación del diente, la señal es inductiva, ¿ok? Va por tensión en un campo, digamos, en un gráfico, como lo veríamos un osciloscopio, estaríamos viendo una señal analógica, ¿ok? Una onda. Se supone que entonces cuando sube la tensión, estamos hablando de que el sensor posiblemente está al frente. Y digo posiblemente porque más adelante les voy a explicar por qué. ¿Ok? El hecho es que la señal que emite este tipo de sensor es variable. Es como un dimmer. Imagínense un dimmer, ¿sí? Una luz que prende como por un volumen. Algo ¿okay? Que es como una señal modulada, digamos. ¿Ok? En el plano, digamos que esta línea es tierra y esta línea es positivo. Entonces la señal hace esto cada vez que un diente está al frente. ¿Ok? Eso es una señal analógica. ¿Por qué es analógica? Bueno, porque todos debemos saber, seguro, y se deben acordar un poquito de computación, de números binarios, que en el mundo digital la señal digital es encendido o apagado, on, off. ¿Ok? On, off.
en computación, todos lo sabemos, que 0 es el equivalente a off o apagado y 1 es el equivalente a encendido. ¿Ok? Entonces, suponiendo que esto es 0 y esto es 1, la señal digital sería algo así. Así lo veríamos en un osciloscopio, una señal digital. Cada vez que leemos un diente o un gap. Un gap es una abertura entre diente y diente. Esto sería una señal digital. Ahora, ¿cómo es que pasa de esto a esto si tienes un sensor del tipo VR? Ya vamos a ver. Seguro quienes se han interesado o les apasiona este mundo de las computadoras programables y esto se han encontrado con algo llamado acondicionador VR, ¿correcto? Es un circuito que simplemente interpreta esta onda emitida por el sensor VR y la convierte en una señal que la computadora programable pueda entender como un triggering o digamos un diente o un pulso. ¿Okay? Encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Okay? Básicamente hay varios tipos de sensores VR, pero todos funcionan igual. Unos son pasivos, otros son activos. ¿Okay? Activos que necesitan un tipo de corriente, porque la computadora de repente recibe la señal en 5 voltios. ¿Okay? ¿En qué la convierte? En que, bueno, volvemos a la línea. Esta es la línea de 0 voltios o tierra, pero en este caso vamos a llamarla 0 voltios, y esta es la línea de 5 voltios. ¿Okay? El circuito de acondicionador VR interpreta que esta zona baja de la onda es 0 voltios y esta zona alta es encendido, y el circuito está conectado a una fuente de 5 voltios y la convierte en una señal de 5 voltios. ¿Ya? Entonces, eso a grosso modo es el funcionamiento de un sensor VR. ¿Ok? Digamos que la diferencia sería esa. Básicamente la señal es analógica y la otra es digital. Y entonces ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué usamos sensores VR también en vez de usar todos sensores Hall si ya lanzan una señal digital? Bueno, una de las razones es porque así el fabricante lo quiere. El fabricante confía más, o su filosofía de funcionamiento es de un sensor pasivo donde no tiene que alimentarlo con 5 voltios. ¿Ok? Y una de las razones principales es la durabilidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero? No sé si se han dado cuenta que muchos carros tienen sensores VR fuera del motor y otros lo tienen dentro del motor. Es decir, instalado en un orificio en el bloque, en el crankcase, sensando una rueda de dientes que está acoplada al cigüeñal, balanceada y todo eso. Y otras están por fuera, como en un BMW. Yo tengo un BMW que lo tiene por fuera. Originalmente lo tiene así. Fiat, Corsa en mi país, lo tiene por fuera. Entonces son sensores que están fuera del motor. Y como pueden imaginárselo, hay ahí embates digamos, de las condiciones ambientales. Calor, frío, o de pronto como está cercano al motor, puede ir a 80, 100 grados y puedes pasar por un charco de agua y puedes bañarlo de agua de un momento a otro. Y como todos saben, en cualquier superficie, en cualquier ambiente, los cambios bruscos de temperatura no suelen ser buenos, ¿no? Para ninguna superficie. Entonces se podrán imaginar que un sensor pasivo que no requiere la alimentación de un circuito puede ser mucho más duradero o menos susceptible a los cambios bruscos de temperatura que un sensor Hall, que es un circuito activo con una corriente que puede ser de 5 o 12 voltios. Sensor Hall.
le llaman de efecto Hall. Es básicamente lo mismo, un sensor como el VR, solamente que el campo magnético es accionado por una fuente de poder. Digamos, la señal sale digital. El campo magnético se activa igual que el sensor VR, solo que la señal, digamos, la señal es emitida de forma digital. Es como si ya dentro de él estuviese un acondicionador VR, digámoslo así, que funciona con una alimentación de corriente de 5 a 12 voltios. ¿Ok? Imagínense lo mismo, una bobina que tiene un imán en el centro, la bobina va conectada a positivo, ¿ok? Tiene un lado negativo, ¿ok? Y esta, digamos, sería la señal, por ponerlo así de forma que lo puedan entender. Este es el cuerpo del sensor, tiene un diente al frente, el imán es atraído por el diente, se forma un campo magnético, la tensión aumenta, pero tiene un circuito que antes de que salga esa señal, sale digital. ¿Por qué? Porque uno de los pines va conectado a 5 voltios. Ahora, antes a 12. ¿Por qué antes? Recuerden que antes habían carros que eran carburados y no tenían computadoras. Las computadoras es la que transforma la corriente de 12 a 5 voltios para el voltaje de referencia, como para que funcione un TPS con 5 voltios, un sensor MAP con 5 voltios y un sensor de posición de cigüeñal. Antes los sistemas eléctricos eran totalmente de 12 voltios, así que todas estas cosas que comenzaron a funcionar inicialmente podían ser de 12 voltios. ¿Cómo en qué carro? Bueno, vamos a ponerle un ejemplo. Un Volkswagen Gol de cuadrado del año 92 era carburado y al mismo tiempo tenía un sistema de ignición electrónico en su distribuidor. Y allí tienen lo que llaman en mi país una bobina captadora. Eso no es más que un sensor Hall, ¿ok? Que funciona con 12 voltios y capta el movimiento digamos, del disco o del diseño del triggering o de la rueda de dientes, de ventanas en ese caso, que tiene ese distribuidor y emite el funcionamiento de la ignición. Entonces era de 12 voltios porque no había un sistema lógico o digital que transformara, en este caso computadora, que transformara esos 12 voltios en una línea de referencia de 5 para el funcionamiento de ese tipo de sensores. Entonces, una de esas va conectada, le estaba diciendo, una de esas va conectada a la voltaje de referencia, que normalmente es de 5, el otro va conectado a tierra, ¿ok? Y el pin restante es el que emite el pulso que va a la entrada de la computadora. ¿Ok? Eso básicamente es el sensor Hall. Es digital, funciona de maravilla, pero muy probablemente no tenga, digamos, la duración o el funcionamiento longevo que pueda tener un sensor VR. En el caso de los sensores Hall, también tienen una pantalla de blindaje anti ruido electromagnético que está conectado a su pin de tierra al mismo tiempo. Igual como les explicaba el conector o el diseño del sensor VR con 2 pines. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me preguntaron? Me preguntaban mucho sobre eso, las razones, ¿por qué? ¿Por qué uno, por qué el otro y por qué no todo? Bueno, la respuesta es sencilla. Si tú quieres montar una computadora programable en un carro que ya tú tienes, que era inyección, lo más probable es que te consigas, dependiendo del carro, te consigas con sensores de distintos tipos. ¿Ok? Y entonces tú tienes que adaptar la computadora o las conexiones de tu computadora a los sensores que ya tienes. Entonces tienes que conocer esto. ¿Ok? En cambio, si vas comenzando de cero, estás cambiando un carro que era carburado, lo estás cambiando totalmente a inyección, entonces puedes seleccionar los sensores que más te convienen, en ese caso Hall. ¿Ok? A raíz de eso surgieron muchos debates con respecto al por qué. Entonces puedes conseguir en un carro, ¿ok? Supongamos que este es el cigüeñal,
el árbol de levas. Puedes conseguir un sensor VR en el cigüeñal y puedes conseguir un sensor Hall en el árbol de levas. Claro, precisamente por lo que le comentaba antes. Hay marcas, hay fabricantes de vehículos que prefieren el sensor VR por lo, digamos, por lo antes mencionado, por lo robusto que puede ser el sistema en el cigüeñal, sobre todo si el sensor va por fuera. Pero ¿cómo funciona una señal de fase? O señal de árbol de leva, o de cámara, o camshaft, o cam signal, le dicen, ¿no? ¿Por qué se necesita una señal del árbol de levas? Ahí nos vamos a adentrar un poquito en el funcionamiento para que entiendan por qué normalmente pueden conseguir un Hall, no normalmente, no obligatoriamente, pueden conseguir un VR acá arriba. Pero la mayoría de las veces van a conseguir, si tiene señal de fase, va a ser del tipo Hall en el árbol de levas. Hay que adentrarse un poquito en lo que es el funcionamiento de un motor de 4 tiempos. Y vamos a ponernos en contexto de un motor de 4 cilindros, para no complicarnos la vida. Tenemos 4 cilindros. La disposición normal de un motor de 4 cilindros es que el pistón 1 y 4, siendo estos los pistones y estas las bielas, están, y este siendo el cigüeñal, ¿ok? Están conectados al cigüeñal, digamos, en el mismo plano. ¿Ok? Si tenemos entonces, este es el tope del bloque. Si tenemos entonces 1 y 4 arriba, vamos a encontrar 2 y 3 abajo. ¿Ok? Viéndolo de un plano, si lo vemos de frente, vamos a ver el cigüeñal y vamos a ver que la manivela, ¿ok? Así se llama, manivela. ¿Eso está viendo ahí? Bueno, un poquito. Vamos a darlo aquí. Aquí. Esto lo borramos. La manivela del 1 y el 4 están arriba. Y 180 grados después abajo, las manivelas de el 2 y el 3. Okay. Esa es la disposición de un motor en línea, por lo general. Okay. Adentrándonos un poquito en el ciclo de Otto y el funcionamiento de los 4 tiempos, un ciclo de motor se realiza o se completa a los 720 grados, es decir, cada 2 vueltas del cigüeñal. Un cigüeñal da una vuelta, son 360 grados, 2 vueltas, 720. ¿Ok? ¿Por qué se completa el ciclo allí? Porque dando 2 vueltas el cigüeñal es que se completa los 4 tiempos en cada cilindro. ¿Ok? Admisión, compresión, explosión y escape. Bien, si tenemos un sistema de chispa perdida, seguro lo han escuchado o han visto este tipo de bobinas que puedes conectar los 4 cables independientes, pero te das cuenta de que son 2 bobinas que emiten 2 chispas cada una. No son 4 bobinas independientes, sino 2 chispas. ¿Ok? Y lo explico de esta forma porque o sea, es increíble cómo hay gente que no tiene ni idea. Entonces, bueno, vamos a entrar. O sea, no he encontrado un video donde lo puedan explicar de manera más coloquial, digamos, que se entienda. ¿Ok? Entonces, cada 180 grados de vuelta del cigüeñal se produce un evento. ¿Han escuchado la terminología event fire? Seguro quienes le han echado tecla a la computadora programable en esto de Megasquid, en Fuel y esas cosas, han encontrado este término. Event fire. Se refiere al tipo de motor en el que algún evento se produce o se va a producir una chispa, digamos, cada 180 grados. ¿Okay? En el ciclo de motor hay 4 eventos. 720 grados divididos entre 4 da 180. ¿Okay?
4 tiempos. ¿Okay? Entonces se produce un evento cada 180 grados. Cada 180 grados de movimiento del cigüeñal va a variar la posición del 1 y el 4 y el 2 y el 3. ¿Okay? 180 grados después, entonces va a ser al revés. El 2 y el 3 van a estar arriba y el 1 y el 4 abajo. El sensor de cigüeñal solamente tendríamos que morir y tendríamos que ponerlo a funcionar con chispa perdida. ¿Qué se llama chispa perdida? Waste spark. La computadora no tiene forma de saber cuando 1 y 4 están arriba, ejemplo, 1 y 4 están arriba, cuál de los dos está en compresión o cuál está en escape. No tiene forma de saber, porque su referencia está solamente en el cigüeñal y el cigüeñal da 2 vueltas. La computadora sabe cuándo da una vuelta el cigüeñal, no cuándo da las 2 vueltas. ¿Me explico? ¿No se entiende? La computadora siempre va a saber cuándo el cigüeñal da una vuelta. Si tienes el sensor en el solamente referencia del cigüeñal, solamente da una vuelta. Cuando viene el gap, es decir, ese faltante que está en la rueda de dientes, la computadora solo hace un reinicio y dice, ok, ya aquí di una vuelta, ahora viene otra vuelta. ¿Ok? Eso es lo único que puede saber la computadora si solamente tiene señal de sensor de cigüeñal. ¿Ok? Entonces se produce una chispa en ambos pistones, en el 1 y en el 4. Por eso es que 1 y 4 van conectados a la misma bobina y 2 y 3 a la otra bobina. Este tipo de bobina, este tipo de coil, que son paquetes de bobinas para 2 cilindros al mismo tiempo. ¿Ok? La computadora no le importa quién está en explosión, quién está en escape. El que esté en explosión va a explotar y el que esté en escape va a escapar. Luego, 180 grados después. 180 grados después. ¿Ok? 2 y 3 van a estar arriba. 1 y 4 abajo. Y la otra bobina va a lanzar una chispa para el 2 y el 3. No importa si 2 o 3, cuál de los dos está en explosión o cuál está en escape. El que está en explosión va a explotar, el que está en escape va a escapar. Así funciona el sistema Waste Spark. Entonces, toda esta explicación y toda esta parte técnica que a veces se vuelve tediosa, se las tengo que explicar para que entiendan por qué posiblemente, y es muy probable, que la mejor señal para un sistema secuencial sea arriba un sensor Hall. Para esto tienes que saber, digamos, el comportamiento mecánico o técnico del motor. El árbol de leva gira al 50% de la velocidad del cigüeñal. ¿Cómo así? Bueno, si el cigüeñal, supongamos, un ejemplo, está girando a 2000 RPM, el árbol de leva está girando a 1000 RPM. ¿Ok? Entonces, es el árbol de leva, con su señal, quien le dice a la computadora cuándo se cumplió medio ciclo, es decir, una sola vuelta del cigüeñal. Cuando configura la computadora y le dice, ok, voy a tener señal de fase, porque yo quiero chispa secuencial. O inyección secuencial también. ¿Okay? Que no sea que están disparando los 4 inyectores al mismo tiempo, o 2 y 2, o simultáneos, o alternativos, no, sino el que le toca. ¿Ok? Bueno, el árbol de leva tiene que emitir una señal para decirle a la computadora que el cigüeñal está en medio ciclo. Entonces la computadora cambia su pensamiento, digamos el algoritmo, el software. Ya cuando lo cambias, ya dice, ok, yo necesito ahora trabajar cada 720 grados. Ahora ya sabe que el ciclo se va a completar a los 720 grados. ¿Cómo lo sabe? Cuando el árbol de leva ahora le da la señal de que se cumplieron 360, es decir, una sola vuelta. ¿Ok? Y todavía eso estamos hablando de algo semi-secuencial. Entonces el árbol de levas, bulones, vamos a verlo de un plano, digamos, lateral, ¿no? Entonces tiene un disco, vamos a verlo aquí en tipo 3D, ¿ok? Tiene un disco, bien sea por atrás,
puede ser interno dentro de la cámara. Ya eso, el diseño, ya eso varía mucho. Y tiene un diente. Tiene muchos más a veces, pero vamos a comenzar por lo más sencillo. Tiene un diente. ¿Ok? Dispuesto para emitir, este es el sensor. Sensor Hall, vamos a suponer. Aquí está el cable. Dispuesto en una posición donde cuando el diente pase por el sensor, el cigüeñal haya cumplido una vuelta de las dos que tiene que dar para completar el ciclo. ¿Ok? Entonces eso le dice a la computadora cuándo, qué está pasando. O sea, si es 2 y 3 que están arriba o 1 y 4 y cuál de los dos está en compresión, cuál está en escape, pero entonces tú seleccionar cuál es la chispa que viene, cuál es la chispa, que se comporte como un distribuidor. De eso no es lo que estamos hablando, pero lo que quiero explicarles es lo siguiente. El sensor VR es un sensor inductivo que es pasivo. Entonces, él se comporta como un generador, básicamente. Que a medida, tiene un límite, a medida que más dientes pasan más rápido por frente de él, él aumenta, no solamente emite la señal, sino que la tensión de esa señal aumenta. ¿Ok? Tal como un generador, que a medida que aumenta la RPM, entonces, tal cual. Claro, él tiene un límite de funcionamiento. Lo que tiene, no es que cada vez más va a generar más, no. Pero tiene un límite, porque la bobina tiene un límite. ¿Okay? Entonces, recuerden lo que le dije, el árbol de leva gira 50% del cigüeñal. Gira más lento. Y aparte de eso, hay un solo diente. ¿Ok? Entonces la señal de un sensor VR posiblemente a esas RPM no sería muy clara. No sería la más ideal, la más idónea, la mejor o la más digital para decirle rápidamente a la computadora qué está pasando con el sistema. ¿Ok? Sin embargo, yo he visto sistemas con sensores VR acá. Pero por alguna razón que me da la razón en lo que estoy explicando, tienen más dientes en el árbol de levas, en el disco de dientes del árbol de levas, en la rueda dentada del árbol de levas, o el diseño que tenga ese disco, tienen más dientes o más señales. ¿Ok? ¿Por qué más señales? Bueno, porque aquí en este disco del árbol de leva todo depende qué tan secuencial o qué tan preciso sea el sistema. Puede tener dos dientes dispuestos, digamos, a 180 grados cada uno. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el software puede estar configurado para no solo saber cuándo el cigüeñal da una vuelta, sino cuándo da media vuelta, es decir, 180 grados y movimiento de 180 grados. Entonces, de esa forma, pues, no solamente poder disparar la chispa de cada cilindro en el momento exacto, sino también la inyección. Se ahorra gasolina, la estrategia de combustible es mejor, más estable, muchos beneficios, muchas cosas que se pueden usar para una cosa, otras para otras no sirven, para las carreras quizás no sirva o no les importa. No es lo que estamos hablando, no es el tema, pero tenía que explicárselo para que se entienda más o menos cuál es el funcionamiento. Aquí en los discos de señales, digamos, de dientes del árbol de leva, puedes encontrar muchísimos diseños, muchos diseños. Aberturas, ventanas unas más grandes que la otra, porque todo depende del algoritmo con el que escribieron el software de la computadora, el que va a entender cómo va a disparar todas las señales del sistema para entonces poder coordinar chispa e inyección, chispa e inyección. ¿Ok? Esa es la razón. Bueno, yo espero que les haya sido suficientemente clara la explicación. Quienes hayan entendido o quienes tengan una mejor idea de cómo funciona, pueden escribirlo en la caja de comentarios, pueden preguntar. De verdad decidí hacer el video porque me han preguntado muchísimo, hay bastante confusión y aunque hay muchísima gente que lo sabe, hay muy poca gente explicando sobre este tema y siendo lo más
lo más importante a la hora de montar una computadora programable es la captación de la rotación del motor. Sin eso no avanza nada, nada. O sea, sin eso no puedes hacer más nada. Lo primero es de dónde vas a sacar la señal, cómo va a ser la señal, cómo va a estar posicionada. Y, este, y de allí parte todo. Una vez que tienes rotación, ya puedes pensar que lo demás todo va a funcionar. ¿Okay? Y he visto muchos videos de mucha gente poniendo computadoras programables, donde es el talón de Aquiles, ¿no? Donde no tienen rotación, no detectan rotación porque está mal conectado o porque el sensor no tiene el ohmiaje correcto. Esa es otra, ¿ok? Se me olvidaba. Hace poco monté programable FuelTech 300 en mi Eclipse y por primera vez leí todo el manual de FuelTech para la 300. Lo leí muy bien y ellos fueron los primeros que se encargaron digamos, en ser como más explícitos al momento de, de indicarle al instalador cómo, cómo definir si lo que tienes es un sensor Hall o lo que tienes es un sensor VR. ¿Ok? Y en el manual dice que con un multímetro mides la bobina del sensor VR. Si tiene 3 pines, obviamente vas a combinar el contacto de dos pines que te van a dar un valor en ohmiaje en la escala de 2000 ohmios en el multímetro, ¿okay? En el voltímetro, en el tester. Y ese sensor no te puede dar más, si es VR, no te puede dar ni más ni muy cercano a 1600 ohmios. ¿Ok? Si te da más de 1600 ohmios, es un sensor Hall. Si te da menos de 1600 ohmios, es un sensor VR. ¿Ok? Hay sensores VR de 500 ohmios, 600 ohmios. O sea, muy bajos también. Todo depende. Cómo fueron creados, para qué sistemas fueron creados y cada fabricante tiene su modo, ¿no? Pero yo monté uno de Palio 1.4, el cual es el que recomienda FuelTech en el manual, porque genera un pulso de más de 1100 ohmios. Su bobina es bastante fuerte, o sea, la señal es bastante clara. A pesar de ser un VR, la señal es súper clara. ¿Okay? Yo principalmente me gustan mucho los VR por el tema de la durabilidad y lo robusto que pueden ser. Los puedes poner por fuera, los puedes poner en una posición donde les va a caer agua y va a funcionar. ¿Okay? Va a depender bastante de la computadora y el circuito de acondicionador VR que tenga. En el caso de la FuelTech, solamente seleccionas en la pantalla si es VR o Hall y ella se encarga de lo demás. ¿Ok? Por esa parte es bastante cómodo y fácil la FuelTech. No quiero decir que las demás no lo son, pero sí, yo he trabajado con varias y sí se puede hacer. ¿Ok? Entonces es un dato que se los voy a dejar por aquí, la parte de la foto del manual de FuelTech donde ellos dicen eso. Y si resulta que es así, ¿ok? 1600 ohmios, ¿ok? Para arriba es Hall, para abajo es VR. Ese método está mucho mejor que decir si es de 2 pines VR, si es de 3 pines Hall, porque ya como lo expliqué, hay sensores VR con 3 pines. Y podemos echarlo a perder todo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, compártanlo, comenten, pregunten, que estoy disponible para ayudar en lo que yo pueda. Se me olvidaba otra cosa que preguntaron, me han preguntado, y hay bastante confusión con respecto a eso. No sé si de repente han visto algo en el set del programa de Tuner Studio o de FuelTech, algo llamado, creo que se escribe Reason File. Me preguntaron que si eso tiene que ver con el sensor. Por supuesto.
Todo tiene que ver con el sensor. A ver, hay que tomar en cuenta que, como les dije antes, si tú tienes un carro y le vas a poner una programable, tú te adaptas a los sensores que tienes. Puede que tengas que cambiar algunos, pero creo que la filosofía principal debe ser, vamos a ponerle la computadora a eso que tengo. Okay. Es muy probable, y es cuestión de diseño, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, porque cada fabricante piensa de una forma distinta o su software, su computadora funciona de una forma distinta. ¿Ok? Pero hay sensores, bien sea VR o HOL, supongamos que este es el diente. ¿Ok? Hay sensores, supongamos que este es el sensor, en los cables, que indican o generan el pulso, porque es por pulso, ¿ok? Quiero que se entienda que cuando el sensor detecta un cambio en la superficie, que se le acerca o se aleja, emite un pulso. Eso es todo. Hay sensores que cuando el diente comienza, emiten el pulso. ¿Ok? Imagínense que el diente excita un sistema que emite un pulso. Bien. Pero hay sensores que funcionan al contrario porque así están seteados para la computadora que de fábrica viene, que el pulso lo emiten o lo proyectan cuando termina el diente. ¿Okay? Cuando el diente deja de ser un factor, digamos, magnético para el sensor, aquí emiten el pulso. Si es comenzando, como el que les dibujé antes, es rising, que significa levantando. ¿Ok? Creo que lo estoy mencionando mal. Se dice rising. Así es. Rising. Levantando, perdónenme mi francés ahí. Rising. ¿Ok? Y en este caso, el segundo caso que les estoy mencionando es fall, como caída, bajada. ¿Ok? De todas formas, esto no genera un problema mayor. Simplemente con cambiar la configuración en la computadora de que tienes está sensando rising o fall es suficiente. Cuando mucho, va a haber un desfase de tiempo que tienes que mover la rueda o tienes que cambiar un poco de posición el sensor. Pero así es como funciona y eso es lo que significa si es rising o fall. Quiere decir iniciando el diente o terminando el diente. Se emite el, el pulso. ¿Ok?